Muy buenas a todos. Soy Javier Illana, profesor investigador predoctoral de Historia Moderna en la Universidad de Jaén y quiero en primer lugar felicitar a la organización de este congreso por la brillante organización del mismo, así como a los compañeros ponentes por la calidad de sus intervenciones. En esta comunicación, una de las tres que presento a este congreso, vamos a profundizar en la interesantísima figura de un ilustrado cántabro afincado en Jaén a finales de la Edad Moderna, como lo es José Martínez de Mazas, deán de la catedral de esta ciudad e impulsor de la cultura y de las letras de su tiempo. De entrada, podemos decir que en Mazas encontramos a una de las personalidades trascendentales de la historia moderna jiennense, sobre todo por su obra escrita, de la que vamos a hablar a lo largo de esta comunicación. Concretamente, vamos a atender a cómo nuestro deán Mazas, como es conocido este personaje en la ciudad de Jaén, cultivó el género de las crónicas urbanas, a través de dos obras dedicadas a las ciudades de Jaén y Santander. Para ello, primero presentaremos una breve semblanza de Mazas en su contexto, poniéndolo en perspectiva comparada con otros clérigos ilustrados que compartieron postulados con nuestro personaje. A continuación, definiremos qué son las crónicas urbanas en la Edad Moderna, para pasar a ver las dos obras de este tipo que salieron de la pluma del deán, las Memorias Antiguas y Modernas de la Iglesia y Obispado de Santander, firmadas en 1777, así como el Retrato al Natural de la Ciudad y Término de Jaén, publicado en 1794. Finalmente, pondremos ambas obras en perspectiva comparada, en aras de dar una visión conjunta de cómo concibió el autor cada uno de sus territorios, su Cantabria natal, así como su Jaén de adopción. Así pues, en esta ponencia lo que vamos a hacer es algo que hasta la presente no se ha llevado a cabo por parte de la historiografía, como es un estudio comparado entre las dos crónicas urbanas que salieron de la obra de Mazas, en aras de ver cómo creía él que debían ser este tipo de obras, ¿no? Pues bien, ¿quién es José Martínez de Mazas? En Mazas encontramos a un personaje trascendental de la ilustración jiennense, quien trabajó incansablemente por la mejora económica, social y política de la ciudad y de su reino, utilizando como instrumentos para ello meramente la pluma y el púlpito. Había nacido en el pequeño lugar de Liérganes, en Cantabria, en 1731, pasando a realizar sus estudios en las ciudades de Osma y Valladolid, ciudad esta última donde se graduó y recibió las órdenes sacerdotales. Todavía hoy se imparten clases en el edificio de la Universidad Vallisoletana, donde nuestro personaje estudió en el siglo XVIII. Desde allí, Mazas inició un periplo por las canonjías de varias catedrales castellanas, entre las que sobresale su Santander natal, donde escribió una de las obras a la que atenderemos en esta comunicación. De allí pasaría a Jaén en 1763, en cuya catedral protagonizó su verdadero ascenso eclesiástico. Llegado como canónigo penitenciario, pronto ascendería al deanato del Cabildo. Y es que, llegado a Jaén con solo 33 años, Mazas se había convertido en uno de los hombres más poderosos de la ciudad y de su diócesis, en cuestión de solo 2 décadas y media. Tanto así que, como deán de la catedral, en ocasiones hubo de ponerse al frente de la diócesis sustituyendo a los obispos, bien por la ausencia de estos, bien por su fallecimiento mientras estaba la plaza vacante. Pero dejando al margen su carrera eclesiástica, en su faceta como hombre de letras, en Mazas tenemos a un representante de una nueva generación, genuina también del periodo ilustrado, que concibe el estudio de la historia como una herramienta utilitaria. Así, nuestro deán no se conforma con ser un erudito que busca información en los archivos en la arqueología, sino que utiliza los resultados de sus estudios para la consecución de una especie de renovación social tan necesaria en un momento de crisis como son los finales del siglo XVIII. Es por tanto la historia que hace Mazas una historia utilitaria, propia de la centuria XVIII. No en vano, Campomanes había sabido ver en la historia esa útil herramienta que puso al servicio de la transformación socioeconómica que él planteaba a través de las reales sociedades económicas de amigos del país. Y aquí entramos en otra de las facetas de Mazas en Jaén, su atractivo papel en la sociedad económica de amigos del país de Jaén. Una institución netamente ilustrada que pretendía en las sociedades españolas promover una renovación de la economía agraria e industrial del reino, tan estancada a finales de la centuria. En la ciudad de Jaén, Mazas no solo fue miembro fundador de esta institución,
sino que estaría toda su vida ligado a la misma, motivo por la cual dicha sociedad promovió a su muerte honrar su memoria con la dedicación de la plaza en la que estaba y está hoy en día situado su edificio, como se ve en esta petición hecha al concejo de la ciudad, plaza todavía hoy llamada del Deán Mazas. En realidad, la vinculación de este personaje con la Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén no constituye un caso aislado, como tampoco su erudición y su interés por la cultura. Maza era un personaje más en una suerte de red de clérigos ilustrados por la España de su tiempo, que se dieron a las letras buscando ese impulso social. Lo vemos en el canónigo gallego Pedro Antonio Sánchez de Bahamonde, también miembro fundador de la Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago de Compostela. En esta misma línea está el santanderino Ramón José de Arce, arzobispo de Burgos y Zaragoza, y luego inquisidor general, fundador y presidente de la Sociedad Económica de Segovia. También Juan Cruz Ruín de Cabañas, canónigo magistral en Burgos y fundador y benefactor de dicha institución en la SEO burgalesa. Todos ellos pusieron por escrito sus ideas ilustradas de renovación económica y social, al igual que nuestro Deán Mazas, en una especie de universo de clérigos ilustrados. Como decíamos, en esta comunicación vamos a atender a algo muy concreto dentro de la obra escrita de nuestro Deán Mazas, como son las crónicas urbanas. Como es sabido, Mazas publicó dos obras destinadas a recoger la historia de las ciudades. Una, el conocidísimo y utilizadísimo por historiadores, geógrafos, antropólogos, etc., Retrato al Natural de la ciudad de Jaén, que dedicó a la ciudad en la que residió la mayor parte de su vida. De otro lado, mucho menos conocida y que no llegó a publicarse, son las memorias antiguas y modernas dedicadas a la ciudad de Santander. Así pues, en esta ponencia lo que vamos a hacer a continuación es proponer una perspectiva comparada de ambas obras publicadas por nuestro Deán Mazas. Las crónicas urbanas proliferaron desde la Edad Media y Moderna como un género literario destinado a narrar la historia de las ciudades, con finalidades muy distintas en cada momento histórico. Nacieron en la Baja Edad Media con la intencionalidad de legitimar la identidad de una sociedad mediante los elementos de su pasado, como el nacimiento de un personaje histórico, la victoria en una batalla, etc., hasta reivindicar las necesidades de una ciudad apoyándose en su historia. Para ello, en determinados periodos, los autores no dudaron en recurrir a fábulas y milagros que jamás existieron, o bien en inventarse la historia en ausencia de fuentes verídicas, lo que en ocasiones dio lugar a leyendas que hoy muchas ciudades poseen como acontecimientos de su historia y con los que se identifican, pero que en realidad jamás sucedieron. En la actualidad, como señala en este texto la profesora Rey Castelao, la historiografía ha puesto a poner de relieve las crónicas de las ciudades como fuente útil de conocimiento histórico, pues, aun sabiendo que en ocasiones no son del todo reales, estos textos nos aportan información sobre una sociedad en un momento histórico, y no solo por lo que narran verídicamente, sino también por lo que omiten e incluso por lo que inventan. Para la Ilustración, las crónicas urbanas eran ya muy diferentes de lo que se venía haciendo en los siglos XVI y XVII, y como vemos en la obra de Mazas, se trataban de obras con una finalidad didáctica o constructiva, realizadas con un criterio más científico, si se me permite la expresión, y que echaban por tierra tantos mitos y leyendas de las centurias anteriores. Obra puesta al servicio de la mejora económica, política y social del reino, como vamos a ver en el caso de Mazas. Veremos primero estas memorias de Santander por ser la primera obra de esta tipología escrita por Mazas en 1777, cuando ya residía en Jaén. Y este hecho de que ya residía en Jaén resulta vital para enfrentarse a la lectura de la obra, pues desde el prólogo Mazas hace un mea culpa y justifica que, debido a su residencia en Jaén, le había sido imposible acudir a los archivos santanderinos a consultar la documentación que, como él dice, alguna vez había leído sin especial cuidado. He aquí el título de Memorias, pues Mazas reconoce que la única fuente que ha podido utilizar son los recuerdos y apuntes que trajo de su ciudad natal cuando vino a vivir a Jaén. Si bien, él deja claro que él ha preferido obviar todo aquello que no sabe con certeza, antes de recurrir a errores y fábulas como en las crónicas urbanas de centurias anteriores. A este respecto, resulta curioso que Mazas deja en su manuscrito, conservado en el Archivo Diocesano de Santander, muchos huecos con el encargo de que su sobrino, residente en la ciudad cántabra, los completara y publicara, algo que por cierto jamás se llegó a hacer.
En cuanto a la intencionalidad de esta obra, pues ya hemos visto que las crónicas urbanas de la Ilustración tenían una finalidad muy constructiva, no es otra que la de reivindicar la historia de la recién creada diócesis de Santander en tiempos de Fernando VI. Dice Mazas de su tierra natal, Cantabria, que solo se habían escrito fábulas y genealogías sin sentido, y que tras la segregación eclesiástica con respecto al obispado de Burgos, los cántabros habían sido vejados por los burgaleses como una tierra sin historia. A esto es a lo que Mazas pretende dar respuesta, por lo que construye una historia al servicio de la recién creada diócesis de Santander. Divide Mazas su obra en 2 libros. El primero, que contiene 5 capítulos, es donde recoge la historia de la recién creada región cántabra. El primero, que contiene 5 capítulos, es donde recoge la historia de la región cántabra desde la antigüedad hasta sus días. Un libro no muy extenso debido a que, como digo, el autor no contaba a mano con las fuentes necesarias. En el segundo, con 24 capítulos, es donde Mazas hace una suerte de retrato como en el caso de Jaén que veremos, mostrando la ciudad de Santander, así como las principales poblaciones cántabras en sus dimensiones económicas, demográficas, antropológicas, etc. Todo ello dentro de un planteamiento geohistórico realmente interesante para su tiempo. La obra se acompaña, asimismo, de una documentación bibliográfica, archivística y, lo que resulta aún más interesante, cartográfica, pues Mazas era buen conocedor de los mapas de su tiempo, como muestra aportando cartografía histórica del cartógrafo coetáneo Tomás López. Pasando al retrato natural de Jaén, publicado 2 décadas después, en 1794, resulta una obra de estructura similar a la anterior, pero con un trasfondo muy distinto. En el título de retrato, Mazas deja claro que se debe a que él no pretende hacer aquí solamente una historia de la ciudad de Jaén, sino, antes bien, un análisis que aúne disciplinas como la historia, la geografía, la demografía, economía, etc., a la manera que hemos visto en la obra santanderina. En resumidas cuentas, lo que Mazas hace aquí es retratar el reino de Jaén en su tiempo. Su finalidad, como decimos, es muy distinta al caso de Santander, pues Mazas observa un estancamiento socioeconómico en el Jaén de su tiempo, lo que le había impulsado a fundar la Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, como una institución dedicada al estudio y a la resolución de estos problemas. Es por ello que dedica su obra a dicha institución, de la que él mismo había sido fundador e impulsor, con la seguridad de que esa institución conseguiría sacar de la miseria al reino de Jaén. A este respecto, Mazas llega en ocasiones a alcanzar un tinte nostálgico, pues añora aquellos tiempos pasados, los siglos XV y XVI, en los que la capital del Santo Reino fue una ciudad rica y próspera. Un apunte interesante. Dice el autor que si otrora, en tiempos de la Reconquista, las armas fueron vitales para la defensa del Santo Reino de Jaén, ahora, en su tiempo, las letras son el instrumento que debe sacar al reino de la miseria. En resumen, estamos ante una crónica utilitaria totalmente propia de la Ilustración. En sus 27 capítulos y 7 apéndices, la estructura de la obra es muy similar a la que veíamos en la obra santanderina. Comienza con la reconstrucción de la historia de la ciudad desde la antigüedad hasta sus días, para luego realizar esa característica de descripción de la ciudad y su reino a partir de datos económicos como agricultura, industria, también demográficos, etc. Sintetizando, a partir de estos 2 casos, el de las memorias de Santander y el retrato de Jaén, podemos extraer unas ideas generales de lo que para Martínez de Mazas constituyeron las crónicas urbanas y el sentido que para él debía tener la disciplina histórica. Él, como buen ilustrado, entendió la historia como una disciplina utilitaria, que podía unirse a otras ciencias para explicar el pasado con el fin de comprender el presente e incluso mirar hacia el futuro. Una historia que rompía con los relatos consistentes en narraciones de problemas de los siglos pasados. Para ello, entendía que era necesario superar tantas fábulas y leyendas construidas en los siglos anteriores, para dar respuesta a los vacíos que dejaba la inexistencia o el desconocimiento de la documentación. Mazas profundiza en los archivos y pone los datos que allí extrae en paralelo con la bibliografía que tiene a su alcance y que él considera adecuada. Autores como Argote de Molina o Ximena Jurado, entre otros muchos. Asimismo, cuando carece de información, como hemos visto en el caso de Santander, prefiere ser prudente y omitir esos datos. Y bueno, con esto acabo este recorrido que he realizado por la vida y obra
de un santanderino afincado en Jaén a finales del siglo XVIII.